En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. En este día 6 de agosto celebramos la fiesta de la Transfiguración del Señor, en la que Jesucristo manifestó su gloria ante los discípulos Pedro, Santiago y Juan, con el testimonio de la ley y los profetas, para evitar que se sintieran escandalizados porque Él iba a ser crucificado. También nosotros hemos sido convocados aquí para ser testigos de Cristo y de su gloria. Empecemos por situarnos humildemente ante Él, reconociendo nuestros pecados. Por tu pasión y tu gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu muerte y resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu descenso al lugar de los muertos y tu exaltación a la derecha del Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que lo precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos, concede a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos estando con Él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. Altísimo.
Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este relato del Evangelio de San Marcos está al comienzo del capítulo 9 de su Evangelio. Al final del capítulo anterior, Marcos había narrado aquellas palabras de Jesús por las que nos invita a negarnos a nosotros mismos, a seguirle con la cruz, a hablar de la necesidad de tomar la cruz y por lo tanto de ese sufrimiento que tanto rehusamos. Y después de esto dice el evangelista: después, al cabo de 6 días, y entonces toma este relato, tomó consigo a Pedro, a Santiago y Juan, etc. Antes, al final del párrafo anterior, había dicho: os aseguro que algunos de esta generación verán la gloria del reino de Dios con poder antes de morir. Y justamente eso es lo que quiere narrarnos Marcos, es lo que él ha entendido que tenía la finalidad de este encuentro con el Señor glorificado. Que vieran la gloria del reino de Dios precisamente para prepararlos ante los acontecimientos que se avecinaban y que no entendían ni ellos ni nosotros. Nosotros estamos acostumbrados ya, conocemos perfectamente la historia de Jesús y sabemos cómo terminó en este mundo. Crucifixión por un lado y luego resurrección. La resurrección la entendemos, no nos resulta demasiado difícil, porque todo lo que suponga honores y gloria nos gusta y lo entendemos y nos parece lo más adecuado para el Hijo de Dios. Lo que seguimos sin entender, porque si lo entendiéramos, le seguiríamos a Jesús por el camino de la cruz, es su pasión, muerte y dolor, en definitiva. No lo entendemos, nuestra naturaleza sigue rehusando eso. Por eso, por el escándalo que podría suponer el aparente fracaso de Jesús en este mundo, es por lo que Jesús en aquel monte
Tabor, según todos los indicios, se dejó ver de alguna manera y por unos instantes en su gloria. Pero además de esa fortaleza que necesitaba la fe de los discípulos, es la misma fortaleza que también necesita nuestra fe. Necesitamos comprender el triunfo de Jesús, porque además se nos ha anunciado que será también nuestro propio triunfo. Es decir, tanto la transfiguración de Jesús como su resurrección a nosotros nos afecta. No es solamente la resurrección de Jesús, es anuncio de la nuestra. Y así lo repite Jesús hasta la saciedad. Es la promesa de Dios. Cristo ha venido a salvarnos y no precisamente su salvación consiste en que en este mundo las cosas nos vayan bien. No, al contrario, si algo nos ha prometido para este mundo son persecuciones y dificultades. No, lo que nos promete Jesús es para el final definitivo. De la misma manera que para Él en este mundo tampoco hubo muchas glorias que digamos. Todo lo contrario, terminó mal, humanamente hablando, pero así es como llega a la gloria de la resurrección. Y así, por ese mismo camino, llegaremos nosotros. Pero Jesús ha querido mostrarnos y enseñarnos ese camino. Por 2 veces nos cuentan los evangelistas que el Padre interviene para mostrar a Jesús como su Hijo y para pedirnos que le escuchemos. Una, cuando Jesús se dispone a comenzar su ministerio público, en el bautismo, en el Jordán, cuando unánimemente los evangelistas nos muestran cómo se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, mientras el Espíritu descendía en forma como de paloma sobre Jesús. Este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Prácticamente las mismas palabras que ahora desde la nube, aquí, cuando Jesús se dispone a culminar su misión en este mundo, vuelve a decirnos lo mismo: escuchadle. Es por lo tanto una palabra muy importante del Padre que debemos atender en nuestra relación con Jesús, escucharle. Naturalmente, cuando Él dice escuchadlo, no se está refiriendo simplemente a que realicemos el gesto físico de aplicar el oído a lo que nos dice. Santiago en su carta dirá que somos unos estúpidos cuando escuchamos lo que el Señor nos dice y a continuación nos olvidamos de lo que nos ha dicho. Porque si Jesús habla es para que nosotros encontremos el camino y la salida a nuestros problemas. Digamos que a veces somos más capaces de escuchar y hacer caso a los gurús de esta vida, que nos muestran caminos de éxito en distintos campos de la vida, y los escuchamos con gusto y les hacemos caso, y sin embargo al Señor a veces solo le oímos porque las palabras nos llegan hasta nuestro oído y el sonido se transmite hasta el cerebro. Pero otra cosa muy distinta es escuchar. Hay una sutil diferencia en nuestro idioma entre oír y escuchar. El oír es el hecho físico de que los sonidos llegan hasta nosotros. Escuchar requiere un poner atención, un poner interés y sobre todo en el caso de la escucha a lo que Dios nos dice, lleva consigo también la docilidad a lo que escuchamos. Porque si no escuchamos, si no ponemos en práctica lo que nos dice, Jesús mismo dirá en una de sus comparaciones, nos pareceremos al hombre estúpido que construye su casa sobre arena. Cuando viene la riada, esa casa se hunde. En cambio, el que escucha y pone en práctica se parece al hombre prudente que edifica sobre roca, un cimiento sólido. Y cuando vienen las lluvias y las riadas que llegan en esta vida de una manera o de otra, aquella casa, aquel hogar se mantiene sólido. Escuchar, pues, al Señor lleva consigo el poner verdadero interés
por su palabra. Estimulamos en nosotros el interés por comprender cada vez más y mejor la palabra que Jesús nos dice y en general toda la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Ponemos interés en comprender, en estudiar, en asistir a grupos, cursos en los que se nos enseña a comprender mejor la palabra de Dios o a comentarla. La usamos en nuestra oración en lugar de estar continuamente nosotros aturdiendo al Señor con nuestras palabras propias. ¿Por qué no buscamos en la oración ratos de meditación acerca de sus palabras, dejando que sea Él el que nos hable al corazón y por lo tanto nos estimule, nos mueva, nos exhorte, nos cambie, nos convierta? Si algo no lo entendemos, ponemos interés en buscar la respuesta, ya sea preguntando, ya sea estudiando, o nos quedamos igual, con el riesgo de no atender ni entender cosas que el Señor nos quiere decir y que ha juzgado que son importantes para nosotros. Y sobre todo, nos esforzamos por ser dóciles, por poner cada día en práctica lo que escuchamos al Señor. O lo que nos dice lo ponemos entre paréntesis diciendo o pensando, bueno, eso es muy difícil, eso no hay quien lo haga, por lo tanto, yo a lo mío, yo a lo de siempre. Ahí podemos encontrar la clave de por qué no mejoramos, de por qué no hay una verdadera transformación en nuestras vidas, porque falta probablemente ese esfuerzo por poner en práctica lo que escuchamos. Es posiblemente uno de nuestros peores pecados, pero uno de los pecados de los que casi nadie se confiesa, porque no lo reconoce como tal. No somos conscientes de que estamos ofendiendo al Señor si no nos esforzamos en dejarnos guiar con plena confianza en su palabra, porque evidentemente el esfuerzo en hacer su palabra viene dado por la absoluta fe y confianza de que Él es el Hijo glorioso de Dios y por lo tanto tiene razón y por lo tanto solo Él conoce la respuesta a los problemas grandes de nuestra vida y por lo tanto merece la pena escucharle a Él sí. Hoy Jesús es el Hijo amado del Padre, presentemos a través de Él nuestras súplicas. Por la Iglesia, para que como los apóstoles sea fortalecida en la fe a pesar de su debilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados, para que no dejen de contar al mundo la gozosa realidad de la muerte redentora y la resurrección gloriosa de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones que caen en la tentación de olvidarse de Dios, para que aprendan pronto que solo progresarán hacia el bien quienes construyen siguiendo los caminos del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten abrumados por el peso de la cruz, para que levanten su mirada hasta Jesús transfigurado, se sientan fortalecidos para seguir adelante con la certeza de la victoria final, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados que no han llegado a convertirse, porque no se han encontrado con el Hijo del Hombre, para que meditando en la palabra de Dios y orando, oigan también en su interior la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadle, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la contemplación de Jesús glorificado nos anime en nuestro camino hacia la vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ten compasión de nuestra debilidad, Señor, y fortalécenos con la seguridad de poder alcanzar tu promesa de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y que, con los resplandores de su luz, nos limpies de las manchas de los pecados. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la Iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Casimiro, José, Conrado y Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. El alimento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforma en imagen de tu Hijo, cuya claridad has querido manifestarnos en su gloriosa transfiguración. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.